Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la webinar de hoy, webinar 2. Si les parece, hago un recap al principio de la webinar, de la sesión. Bueno, pues hasta el día de hoy está publicado el debate 1, que como saben el debate 1 tiene calificación en la nota final. Sí que hay una participación del 85%, hay un 15% que ya os he escrito para que participéis. Y después de la webinar de hoy quedará publicado el test, ¿vale? Es un test que se ha de realizar, es un test individual con una única respuesta correcta, eso es importante, y es un test que para aquellos alumnos que hayan continuado de manera seguida la webinar 1 y la webinar 2, pues no tiene que tener mayor dificultad. Así que les animo a que lo hagan, a que no lo dejen pasar, porque ahora tienen más frescas las dos webinars, y empiecen a realizarlo. Una vez que se empieza el test, no se puede parar. Y a partir de ahí, si no me equivoco, sí, son 60 minutos de duración. Es tiempo más que de sobra. Si alguien tuviera algún problema, ya saben, correo electrónico y lo vemos en detalle. Bien, por otro lado, estoy preparando la lectura que me pidieron sobre estrategia digital para pymes, ¿vale? En este caso lo voy a hacer para pymes y para pequeños e-commerce. La estoy preparando, espero a principios de la semana que viene tenerla y dejarla subida, ¿vale? Entonces, hasta día de hoy, trabajos evaluativos tienen el debate 1 y el test 1. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a ver el concepto de metas, el concepto de KPIs y vamos a ver lo que son los OKRs, que no sé cuántos de ustedes han trabajado o conocen el concepto de OKRs. Normalmente OKRs es un concepto que se suele ver en equipos, departamentos de finanzas, de marketing o de estrategia, ¿vale? Pero que una vez que engloba sobre todo si estamos en estrategia, una vez que engloba la estrategia, se realizan de manera transversal a la compañía. Pero bueno, lo veremos más adelante. Vamos a arrancar con lo que es el concepto de las metas. Para entender qué es una meta o lo que definimos como métrica básica, aquí os he puesto el ejemplo de 4 metas que creo que se entienden muy bien y que nos queda muy claro diferenciar entre una meta y un KPI, ¿vale? En este caso vamos a explicar lo que es el burn rate, el churn rate, expenses y el Customer Acquisition Cost, ¿vale? En el caso de burn rate, os he puesto de ejemplo la aplicación de Wallapop, ¿vale? La aplicación de Wallapop es una aplicación de compraventa entre particulares. Hasta lo que sé, Wallapop solo está en España, pero es una compraventa entre particulares de cualquier tipo de objeto. Además, Wallapop lo que facilita es incluso compraventa entre particulares de diferentes ciudades y facilita el envío a través de correos. Bueno, pues para entender lo que es el concepto de burn rate, para ello, o sea, como concepto puro podríamos decir, vale, el burn rate es nos dice a cuánto estamos quemando, ¿no? O lo que sería como concepto purista sería lo que la compañía gasta alrededor de, bueno, la tasa a la que la empresa está perdiendo dinero o quemando dinero, ¿vale? Y aquí os he puesto un ejemplo para entenderlo. Wallapop tiene unos gastos de personal de 150.000 euros, gastos generales de 100.000 euros, gastos de captación de 750.000, lo que hace un total, si sumamos las tres, de 1.000.000 de euros, ¿vale? Pues entonces la compañía gasta 1.000.000 de euros al mes en captación de usuarios. Ay, María Carolina me está comentando que está en España, en Italia y en Portugal. Pues me alegro un montón. Yo creía que solo estaba en España. De hecho, cuando haces búsqueda de los productos, en mi caso, y alguna vez que he estado en Portugal, solo me permite España. Y luego, por otro lado, espero que haya mejorado el responsive del chat, porque es verdad que no era muy bueno ni muy rápido, pero aún así estuvo fácil 8 años con la misma versión de aplicación, que esto ya lo hablaremos más adelante, con salir con el producto mínimo viable, ¿vale? Bueno, pues como concepto, la métrica de burn rate, lo que es la velocidad a la que se quema el dinero. Otra métrica que tenemos que tener muy presente es el churn rate. El churn rate, aquí os he puesto pues una pecera, otra pecera y unos peces que entran. Esto es lo que entra por lo que sale. Es decir, es la tasa de cancelación o abandono que se utiliza en el ámbito de clientes, ¿vale? Y es un término empresarial que hace referencia a la migración. Es decir, fijaros,
aquí os he puesto el ejemplo de la aplicación Spotify, tantos usuarios registrados, ¿vale? En el último semestre, usuarios premium en el último semestre, nuevos usuarios premium y usuarios que se dan de baja, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco todo el nuevo que entra por todo lo anterior que se va. Al final, si hacemos todo el cálculo entre unos y otros, nos da, si queremos ver cómo hemos hecho el cierre del año, pues en este caso hemos tenido una pérdida del 8% para hacer un promedio, ¿vale? Pero cuando hablamos de la métrica churn rate es, oye, ¿cuánto nos está entrando? ¿Cuánto nos está saliendo? Otra métrica son expenses. Expenses es los gastos que ocasiona la cuenta, pues son todos esos gastos de servidor, el cloud, tener la cuenta, tener la parte de ciberseguridad, ¿vale? Y aquí he puesto el ejemplo de la app de Opportunity, que empezó en 2012 con unos costes de menos de 120.000 euros y fijaros en 2016 donde estaba casi cerca de los 300.000 euros. Otro ejemplo de métrica, y para mí bastante relevante, sobre todo para los que os estáis o tenéis un e-commerce o vais a lanzar al mundo online, es la métrica del Customer Acquisition Cost, ¿vale? O lo que es lo mismo, el CAC. Aquí os he puesto una aplicación que es Evernote, que Evernote para darse a conocer hizo una inversión de, más bien para darse a conocer, para llegar a captar clientes, hizo una inversión de $3.500 en relaciones públicas, $10.000 en anuncios de Google, $5.000 en anuncios de Facebook y $2.000 en email marketing. Lo que hizo un total, si sumamos las 4 cifras, lo que hizo un total de gasto de captación de $20.500. Y cuando cerró el año, porque esta inversión la hizo a principio de año, y cuando cerró el año, dijo, vale, esto es lo que yo me he gastado, ¿vale? Los $20.500. ¿Y cuántos clientes he conseguido atraer a mi negocio? 5.125, ¿vale? Pues si hacemos una división pura, 20.500 entre 5.125 nos da un total de $4, ¿vale? Y este es el costo de adquisición de clientes o el costo de ganar un cliente para comprar un producto o servicio. Desde mi experiencia profesional, esta métrica es básica, pero básica a niveles de el día a día y básica a niveles de presentar en un comité de dirección, ¿vale? Es decir, qué inversión estamos haciendo total y cuántos clientes estamos trayendo, es decir, cuánto nos cuesta traer a nuestro negocio un cliente. Y cuidado que aquí hay una máxima y es que un cliente fiel es más barato que un cliente nuevo, porque claro, cuando hablamos del Customer Acquisition Cost, es el coste de traer a un cliente nuevo. Un cliente ya que lo tienes captado, pues ya sabes que tienes un cliente al que le puedes mandar newsletter, más o menos conoces sus gustos y sus preferencias, ¿vale? Y bueno, tienes ese conocimiento. Pero lo que es atraer al propio cliente, en este ejemplo, son $4 por cliente. Puede ser mucho, puede ser poco, cada uno, oye, tiene que ver en qué rango está su negocio. Vale, otro segundo bloque de la asignatura de hoy es el concepto de los KPIs, que me podéis decir, oye, pues es que lo de antes le has llamado métricas, pero podían ser KPIs. Pues no, es esta la diferencia y la vais a entender. La diferencia entre métricas, KPIs y eventos barra acciones, ¿vale? Métricas, pues fijaros, aquí un poco pues las visitas que tenemos en la página web, la tasa de rebote, las páginas vistas, la duración de la visita durante la navegación o incluso los registros, ¿vale? KPIs podría ser la tasa de registro, el click-through, click por lead, el ticket medio o el ROI, la tasa de retorno por campaña, ¿vale? Y eventos barras acciones que ya cada vez se ve menos son esos botones que aparecen en la página web de descarga, añadir al carrito, descarga, el click banner o incluso el formulario. Insisto, esto ya cada vez se ve menos. Esto se veía más en aquellas páginas que podríamos entrar y hacer descargas, pero ya prácticamente incluso con las páginas que navegamos a día de hoy, incluso, no sé, las de IA, incluso ChatGPT, Cloud y demás, ya con esto es innecesario. Directamente haces la consulta y te lo responde directamente la consola sin necesidad de tener que hacer una descarga. Fijaros, para que sea un KPI, ¿cómo podemos reconocer un KPI? Pues los KPIs deben de cumplir el objetivo SMART. SMART pequeño, pero no es porque sea pequeño, sino porque cada una de las letras tiene un significado y se tienen que dar las 5 letras.
La S de specific, de específico, la M de measure, medible, la A de achievable, de alcanzable, la R realistic, realista y la T de time bomb, de tiempo concreto. Si no se dan las 5, no estaríamos hablando de un KPI, ¿vale? Porque el KPI es tan importante de que, oye, saber muy bien lo que estamos midiendo, que sea específico, como de tener un tiempo concreto, como de que sea medible, alcanzable y realista. Pensar cuando hacéis un informe para presentar y habláis de los KPIs, si dan todos estos 5 puntos, ¿vale? Y es que es muy fácil de confundir con la parte de métricas, ¿vale? Eventos, insisto que ya no tanto, porque esto es más de descarga y más de acción propia de descarga en el equipo, pero KPIs y métricas podemos cometer el error de confundirlos. Bien, por ejemplo, ejemplos de KPIs, ¿vale? Que en una reunión con el departamento financiero nos pregunten si estamos vendiendo o no. Y estamos vendiendo, pues para ello el KPI que hay que tener o que deberíamos de considerar es el de tasa de conversión, ¿vale? Otra pregunta podría ser, ¿cuál es la venta media? Pues para saber la venta media, el KPI a tener en cuenta sería el del ticket medio, ¿vale? Y esto se ve en el importe de ventas. Otra pregunta que nos pueden hacer en, no sé, un departamento, por ejemplo, financiero o de controlling o de contabilidad es cuál es el coste que estamos teniendo por lead. Y esto viene de la inversión de marketing entre el número de leads. Y en este caso, bueno, pues el KPI a tener en cuenta es el coste por lead, que es, oye, lo que invertimos del departamento o en marketing versus el número de lead. Y aquí nos daría la cifra. Insisto, baja o alta según en el rango en el que nos encontremos cada uno en la empresa. Y luego, si hablamos de medición, que como ya sabéis, os insistí mucho en la webinar 1, que todo lo que no se puede medir no se puede mejorar, o al revés, lo que se puede medir se puede mejorar. Aquí os presento dos herramientas, en principio de coste gratuito, de bastante potencial, con el que podéis empezar a realizar las métricas correspondientes y realizar vuestros primeros analytics, ¿vale? Aquí os presento a la izquierda Google Analytics, ¿vale? Que Google Analytics 3.0 y 4.0 son los que están ahora en el mercado. Desde mi experiencia, de las mejores herramientas, mucho potencial, curva de aprendizaje muy rápido, presentaciones ejecutivas espectaculares, muy intuitiva. Inconveniente, pues tiene un inconveniente bastante grande. No aplica la GDPR en Europa, con lo cual hay muchas empresas que lo tienen muy restrictivo, especialmente, y seguro que a algunos ha pasado, si estáis en empresas americanas, cuyo headquarter está en Estados Unidos y estáis trabajando en Europa, esta herramienta probablemente la tengáis vetada o eliminada, ¿vale? Y el motivo es que Google dice, oye, yo te estoy ofreciendo de manera gratuita una de las mejores herramientas de analytics incluso de usuario y página web en tiempo real, pero a la vez yo no te digo qué estoy haciendo con tus datos y tampoco te estoy diciendo si tú eres el dueño de tus datos o soy yo el dueño de tus datos. Es decir, deja una ambigüedad que desde el punto de vista ejecutivo y burocrático no es del todo verídico, por así decirlo. En las dos últimas empresas en las que yo he trabajado, industria farmacéutica, Johnson & Johnson, y en Engie, que es Johnson & Johnson, es empresa americana, Engie, empresa francesa, en las dos vetaron esta herramienta. Pero durante el tiempo que fue utilizada, insisto, de lo mejor que he visto, ¿vale? A nivel de analítica. Por consideración, y me diréis, oye, pero dame una alternativa, porque yo quiero empezar a hacer mis primeros analytics. Bueno, pues aquí la alternativa es Mixpanel, como veis aquí. Es una herramienta muy, muy, muy homóloga a Google Analytics 3.0 y 4.0. Es muy intuitiva, es bastante ejecutiva. El coste es muy barato, es gratuita, hasta determinado número de disparos y por lo tanto os la sugiero para empezar a hacer vuestros primeros analytics y salir del mundo Excel, os la recomiendo, porque además es que es muy intuitiva a la hora de elegir fuente, de dónde recoger los datos, tráfico de la web, tráfico de leads, tráfico de campañas y tráfico a través de newsletter. Es muy intuitiva y tiene una curva de aprendizaje muy rápida. ¿Vale? Jaime me pregunta, ¿para Microsoft 365 hay este tipo de herramientas? Bueno, aquí te sugiero, pero claro, esto ya es experiencia, aquí ya te sugiero Power BI, ¿vale? Es una herramienta obviamente de BI, pero que hace una analítica muy potente. El coste mensual,
si no recuerdo, eran $9,99 o $9,90. El precio es bastante intuitivo. ¿Qué tiene a su favor? Pues que si para los que estamos familiarizados con el mundo Microsoft, pues también es una herramienta muy intuitiva. Claro, pero si vamos a hacer analítica web, o sea, también es que cuidado, nosotros estamos hablando de hacer analítica web. Analítica web es Google Analytics o Mixpanel. Ahora, si vamos a hacer presentaciones que tenemos que conectarnos a un CRM, a una base de datos de la empresa, a la nube, al cloud, al data lake, etc., 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 ahí sí que os recomiendo ir a Power BI, ¿vale? Pero si no, si es analítica pura de la página web, usuarios, leads, news, campañas en general, estas dos herramientas. Si pudiera elegir, desde luego, me iría a Google Analytics, pero en mi caso es totalmente, es una herramienta no friendly, totalmente restrictiva en la instalación del ordenador, etc., etc. Así que nada, alternativa Mixpanel. No sé si vosotros estáis trabajando con alguna herramienta, no de BI ni de CRM, sino herramienta de medición de audiencia. Aparte de estas dos herramientas, no sé si conocéis otra más. Matomo es otra, os pongo aquí otra alternativa. Matomo es también otra alternativa. Google Ads también tiene el mismo problema que Google Analytics. Es de verdad, es que y son herramientas, Rubén, súper potentes, de verdad, muy aclaratorias. En la pantalla lo ves en qué punto te encuentras, ¿no? Pero son muy restrictivas. Jaime Enrique me pregunta que si se pueden usar esos datos para hacer dashboards en Power BI, por supuesto. Mira, Jaime, además aquí me has abierto una idea, no sé qué os parece, y aquí lanzo la pregunta, tenéis toda la clase para contestar o correo electrónico. ¿Qué os parece si os dejo una pequeña guía de cómo hacer un pequeño informe en Power BI? ¿Vale? Que yo creo que es algo que una guía intuitiva de 2-3 hojas, 2-3 slides, os la subo, os dejo un pequeño Excel y realizáis los primeros analytics. Power BI, lo bueno que tiene, Jaime, es que lo puedes conectar a todas las fuentes imaginables, desde un Oracle, IBM, Salesforce, SAP, no sé, LinkedIn, APIs, por supuesto, todas las que queráis. Y también es muy intuitiva, pero estamos hablando de informes mucho más potentes y más ejecutivos, ¿vale? Bien, pues aclarado ya esta parte de los KPIs, vamos a lo que es o lo que se debería de conocer, lo que es un OKR, que no sé cuántos de vosotros habéis trabajado con OKRs, los conocéis, habéis trabajado algún ejemplo, grupos pequeños, grandes. Lanzo la pregunta. ¿Habéis trabajado con ellos? ¿Los conocéis? No, vale. Vale, tal vez sí, pero no sabía lo que era un OKR. Vale, genial, Rubén. Rubén sí que ha trabajado con ellos. David también, no lo conozco. Vale, pues vamos a ello. ¿Vale? OKRs. Vamos a empezar primero por un ejemplo para situarnos, ¿vale? OKRs en 60 segundos o lo que la mayoría cree que son los OKRs, ¿vale? Vamos a empezar por un ejemplo. Podríamos decir que esto puede ser una servilleta de papel de cualquier restaurante, donde nace el plan de Uber, ¿vale? Uber, para los que no lo conocéis, es una aplicación que te descargas en el que demandas un servicio de recogida de taxi con un inicio y con un fin. Precio cerrado, te indica la ruta, nombre del conductor, matrícula, etc, etc, etc. ¿Vale? Bueno, pues OKRs es Objectives and Key Results, o lo que es lo mismo, la OB de objetivos y KR de resultados clave, ¿vale? Son objetivos que ponen las personas para lograr crecimiento y mejora en los diferentes ámbitos. Vais a ver que lo suyo sería hacer OKRs por problemas pequeños para buscar soluciones grandes. Y aquí Uber ve que empieza a tener mucho éxito, o sea, cuando se lanza Uber y mayoritariamente en grandes capitales a nivel mundial, pues ver que empieza a tener muchísimo éxito y empieza a ver que además de tener éxito, podía morir de éxito, ¿vale? Y como tal, Uber empieza a hacer en un papel en blanco, una servilleta, que oye, que tiene un problema porque
tiene mucha demanda, su plataforma está siendo todo un éxito, por lo tanto tiene mucha demanda. Para dar o cubrir toda esa demanda necesita más conductores, ¿vale? Y para tener más conductores además necesita, pues oye, saturar, tenerlos disponibles en una zona geográfica. Para ello es necesario que haga rápidos los pickups, ¿vale? Que haya menos conductores en el downtown y bajen los precios. Fijaros, al final es como cíclico, ¿vale? Pero todo partimos de un problema, más demanda. A partir de aquí empiezan los key results. Por lo tanto, aquí empieza el ejemplo. O de objetivo, su objetivo es aumentar el número de conductores, ¿vale? Y la KR, que es el Key Result, la clave de resultado, en este caso dice, oye, pues aquí que necesito aumentar la base de conductores en cada ciudad en un 20%, y otro Key Result es aumentar la sesión promedio 26 horas a la semana en todas las ciudades activas, ¿vale? Y como veis, aquí lo que tiene ya es un OKR en toda regla, donde fija primeramente el objetivo y luego cómo va a llegar a ese objetivo. Vale, segundo OKR. Como segundo es aumentar la cobertura geográfica de todos los conductores y para conseguir este objetivo se propone estos Key Results. El primero, aumentar las coberturas de las ciudades Tier 1 al 100%. El segundo, aumentar las coberturas de las ciudades Tier 2 al 75%. Y el tercero, reducir el tiempo de recogida en menos de 10 minutos en todas las ciudades del mundo en hora punta, en rush hour. ¿Vale? Pues esto es lo que se ha propuesto para conseguir este objetivo. Bueno, como ejemplo, está bien, es válido. Para ello, como veréis, dentro lo que hace el OKR es que nos dice, oye, hay que hacer un esfuerzo para llegar a esa meta difícil, ¿vale? Por lo tanto, estamos creando aquí una probabilidad de éxito. Y al final hay que lograr unas metas difíciles en las que hay que enfocar la atención y el esfuerzo, energizar el equipo, ver y focus en esa meta, persistencia, esfuerzo prolongado y disparar la creatividad y el aprendizaje, ¿vale? Para ello, la OP de objetivos, tenemos que tener muy claro en estos objetivos, primero, qué queremos lograr, que sean significadores e inspiradores, ambiciosos y que nos hagan salir de nuestra zona de confort, o sea, que sean un poco incómodos, y cualitativos porque se tienen que cuantificar, ¿vale? O sea, tenemos que contarlos. Y el resultado clave, el Key Results, es, tenemos que saber si lo estamos logrando sí o no, medibles y fáciles de calificar en una escala de 0 a 1, que ahora veremos cómo se mide esto, lo vais a ver súper intuitivo, ¿vale? Lo vamos a ver con un ejemplo. Y normalmente se recomienda hacer al inicio del trimestre, ¿vale? Y que veamos que se va cumpliendo el 50% de confianza. Lenin me pregunta, es como si fueran objetivos general y el Key Result fueran objetivos específicos. Sí, pero no. Entiendo que lo hayas visto así. O sea, es decir, nos tenemos que fijar un objetivo. Imaginad, enamorar a nuestros clientes, ¿vale? Ese sería nuestro objetivo. ¿Y el Key Result cómo lo vamos a hacer? Pues hacer la página web más intuitiva, nuestro perfil en redes sociales, hacerlo más call to action de cara al público, etc, etc, etc. Lo vamos a ver ahora en un ejemplo, ¿vale? Sí, por ejemplo, Jaime Enrique me sugiere que una buena herramienta para esto sería Microsoft Planner en versión Pro, efectivamente, porque te ayuda a planificar. Primero pintas tu objetivo y luego le tienes que indicar cómo lo vas a ir consiguiendo y vas a ver hitos según los vayas cumpliendo diarios, semanales, mensuales o trimestrales, ¿vale? Jofre me comenta que son pequeños objetivos que nos ayudan a cumplir un objetivo más grande. Eso es. O sea, el objetivo tenemos que tener uno súper claro. Y el Key Result es cómo vamos a llegar a ese objetivo. ¿Vale? Algunas funciones requieren 100% de OKRs, ¿vale? Aquí tenemos los OKRs de compromiso, que son obviamente los que se deben lograr, ajustar al calendario, la calificación esperada debería ser 1, que es el 100%, ahora lo veremos, y que sean prioritarios, ¿vale? Estos son los de compromiso. Y luego tenemos los de aspiración, que es poca claridad en solución o recursos necesarios, que sean a largo plazo, calificación esperada de 7, esto lo vamos a ver ahora, y bueno, pues nunca pueden ser o partir desde 0, que también lo vamos a ver ahora. Fijaros, esto es la escala de un OKR, ¿vale? Que partimos desde 0 o 0,1 hasta 1 o el 100, ¿vale? O el 10, me es indiferente. Esto lo estamos viendo en decimal, pero se puede ver en enteros. Donde nos dice que de 0 a 4, pues
esto es que es demasiado difícil, ¿vale? De 0,4 o de 4 a 7, el escenario ideal sería que sacáramos un 6,7, sería el escenario ideal de decir, oye, lo hemos conseguido, nos ha sacado nuestra zona de confort. Y luego del 8 al 10 o del 80 al 100 es que han sido demasiado fáciles, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora más adelante con un ejemplo cómo se consiguen. Cuando estamos aquí en que son demasiado fáciles es que tenemos que volver a reajustar el modelo. Lo ideal sería esto, que es lo que nos va a permitir un nuevo conocimiento, nos va a permitir también aplicar o ver dónde tenemos que invertir esa parte de dinero y recursos humanos y luego ver que obviamente no estamos alejados de lo que pedimos, ¿vale? Por ejemplo, fijaros, el objetivo que os decía hace 2 slides. La O de objetivo es enamorar a nuestros clientes, ¿vale? Este va a ser nuestro objetivo. Lo tenemos que tener. Fijaros que este objetivo lo queremos todos en nuestro e-commerce o en nuestro negocio online. Queremos enamorar a nuestros clientes. Y el Key Results, es decir, lo que me va a ayudar a conseguir este objetivo es, pues, aumentaré la media de visitas semanales por usuario activo a 4. Intentaré tener o crear más de 100 recomendaciones nuevas. Intentaré aumentar el engagement, usuarios que completan un perfil al 75% y reducir las bajas de usuario de pago al 1%, ¿vale? Esto me lo planteo en enero y enero, febrero, en marzo voy a ver cómo voy en cada uno de estos hitos, porque todo esto se puede medir. ¿He conseguido el primer Key Results? Pues no lo he conseguido al 100%, lo he conseguido en un 75%. El segundo lo he conseguido en un 100%. El tercero lo he conseguido en un 60%. Y el cuarto lo he conseguido en un 40%. Fenomenal. Pues vamos a ver en qué puntuación estoy. 75 más 100 más 60 más 40. Como veis, hago una suma, hago una media aritmética, lo divido entre tantos key results como esté puntuando y en este caso me da 69 o 6,9, que si me voy a nuestra escala estaríamos aquí, en este escenario ideal, ¿vale? Entre 6 y 7, es decir, estamos cumpliendo nuestro objetivo, hemos salido de nuestra zona de confort y fijaros, pues es que además los números hablan por sí solos, es decir, aquí tengo más de un 50, aquí un 100, aquí más de un 50 y aquí es donde pincho porque habrá que ver qué es cómo de alejado está este key result del objetivo. Igual, por mi experiencia profesional, aquí sí que os diría que key results yo, por mi experiencia, 2 o 3. Más de 3 probablemente se nos quede fuera del scope, ¿vale? Pero por tenerlo en cuenta. Muchas veces se confunde los OKRs con los KPIs y no es como tal. Hay que diferenciar que los OKRs tenemos que tener un objetivo, ¿vale? Que no tiene por qué cumplir la terminología SMART que hemos visto antes. Y este objetivo se tiene que conseguir con mover unas palancas, que son estas palancas de aquí. Me es indiferente que ponga 2, 3, 4, 5 o 6 key results. Ya os he dicho que por mi experiencia profesional, con 3 es más que suficiente, ¿vale? Pero que lo tengamos aquí presente. Fijaros, si nos vamos a un ejemplo o un modelo de Canvas, es decir, vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo pongo en marcha? Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo en un modelo de OKR Canvas, donde la parte de arriba, inicial, introduzco nuestro objetivo principal, ¿vale? Luego, el bloque 2, en el medio, es la zona de evolución de resultados de los indicadores y la zona inferior de abajo es la zona de experimentación y aprendizaje. Es donde voy interpretando esas hipótesis, si está validada, si el experimento sigue activo, si no, incluso esos aprendizajes que vamos adquiriendo de si está bien hecho o no está bien hecho, vale, ¿por qué no está bien hecho? ¿Cuál es el aprendizaje que yo destaco de aquí? ¿No? Bien. Y es más, os he puesto aquí este ejemplo para que lo veáis, en el que el 1, si seguimos esta plantilla, es el objetivo, el 2 es donde vamos fijando, pues oye, esos resultados, ese criterio de éxito, el 3, sí, estos objetivos, la definición de indicadores, el 4, la evolución de los mismos, donde vamos viendo el porcentaje que os he enseñado antes, en el 5, esas hipótesis que vamos validando, siguiente experimento, el experimento está activo, estamos validando si no, y luego el aprendizaje, ¿vale? Si lo ponemos este modelo de OKR Canvas, lo ponemos en un ejemplo, nuevamente, pues aquí os lanzo el ejemplo como objetivo, ser la marca de referencia para nuestro público en Europa. Esto es lo que a todos nos gustaría,
¿vale? O sea, cualquier e-commerce o negocio online le encantaría tener este objetivo. Y como veis, pues dice, vale, pues en este caso yo para conseguir este objetivo, mi OKR, quiero conseguir un NPS es la encuesta Net Promoter Score, de más del 80. Quiero tener usuarios por recomendación, pues más del 70%, y quiero tener una conversión diaria de más de 12 usuarios. Estas tres son sus key results, ¿vale? Y aquí vamos viendo cómo nos se va comportando todo cada uno de los escenarios. Oye, lo estamos consiguiendo, cómo vamos en la encuesta NPS, cómo vamos en usuarios que vienen por recomendación, la conversión diaria. Vamos viendo la parte de UPR, si son nuevos usuarios recomendados o son usuarios que ya tenemos históricos. La conversión diaria, número de usuarios que pasan de free, de la parte gratuita a premium, ¿vale? Vamos validando cada una de las hipótesis, vamos sacando aprendizajes, así como llegar finalmente al resultado, que a ver si me deja ampliar un poquito. Si llegamos al resultado, es que lo que quiero es enseñar las dos pantallas, vale, si llegamos al resultado, vemos que en el NPS hemos subido a un 85, por lo tanto, aquí incluso nos salimos a más de un 110, más de un 100%, con lo cual estaríamos hablando de un 110, ¿vale? Usuarios por recomendación, un 70%, y si nos vamos aquí, pues nos hemos quedado cerca del 10%, pues no lo hemos conseguido. Y si le damos a la parte de conversión diaria, que queríamos 12, pues nos hemos quedado cerca, estamos en un 8, que estaríamos hablando de un 80%. Pues bueno, vamos viendo que uno lo hemos conseguido y los otros nos hemos quedado muy cerca. Por lo tanto, hacemos la media aritmética que os he enseñado aquí y vemos el porcentaje que nos sale y veríamos si estamos dentro o fuera de nuestro OKR. Y Itzan me pregunta que el término UPR a qué se refiere. No te preocupes, yo prefiero que me preguntéis todo y que no os vayáis sin duda. El término UPR son usuarios por recomendación, ¿vale? Viene aquí en la slide, pero si luego volvéis a verlo, incluso tanto la webinar 1 como la webinar 2, y os queda alguna duda, por favor, correo electrónico, ¿vale? Que contesto en 24 48 horas para que lo tengáis. Y la conversión diaria al final lo que nos trata de ver es, oye, ¿cuántos usuarios estoy atrayendo diariamente? Pues a lo mejor esa conversión diaria es a través de redes sociales, ¿no? Pues tenerlo ahí presente, ¿vale? Y hasta aquí la webinar de hoy. No sé si tenéis dudas, sugerencias. Lo que les decía al principio es que tras la webinar de hoy, que ya estará publicado, el test 1, es un test de una única respuesta correcta, como ya saben, se realiza de manera individual, con un tiempo de 60 minutos. Por mi parte pendiente, tengo una guía de estrategia digital tanto para pymes como para pequeños e-commerce, ¿vale? Estoy trabajándola para tenerla a principios de la semana que viene. Y les he sugerido, si quieren, una pequeña guía de Power BI con un pequeño Excel para que lo suban. Fenomenal, Jaime me lo ha recordado. Si ya a uno le interesa, con ello voy. Vale, pues me quedo con las dos cosas pendientes, ¿vale? En un principio estoy pensando que la guía la voy a hacer con un Excel muy sencillito para que hagáis una carga de ese Excel, lo carguéis y empecéis a hacer vuestros primeros BIs o analytics con ello, ¿vale? María Paula, muy interesante tu pregunta. ¿El test tiene fecha límite para hacerlo? Sí, pero es todo la misma fecha. Quiero decir, los debates, el test, la actividad, tiene todo fecha fin, pero por favor no me lo dejen para el final. No tiene todo fecha fin, el 9 de junio a las 23:59 hora española. ¿Por qué les digo que no me lo dejen todo para el final? Porque si me lo dejan todo para el final, creo que no merecería la pena haber asistido a este módulo. Al final de lo que se trata es que vayan calibrando y viendo su curva de aprendizaje, ¿vale? El test de la semana 1 y 2 es el test que voy a subir ahora, efectivamente, bueno, ya está subido, el de las 19:30 lo he subido a la española, ¿vale? Y efectivamente, el test corresponde a la semana 1 y 2. ¿Vale? Mónica Alexandra me dice que el BI tiene la opción de relaciones de diferentes fuentes. Sí. Además, yo he trabajado bastante con ClickView, Tableau y Power BI y ambas las he conectado a la vez desde una API
a un CRM, al cloud y un SharePoint. Lo que es interesante ahí es ver cuál es crear una data maestro. E integración de... Sí, 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 sí. Y se pueden integrar logos de clientes, por ejemplo, sí. Porque además te permite, bueno, guardar una imagen y crear el logo perfectamente. O sea, si tienes la imagen del logo, te la guardas como una JPG o PNG y te deja... Es como Power BI es del entorno Microsoft, vais a ver que copiar, pegar se hace igual que en una PPT, ¿vale? Entonces, bueno, por de momento me quedo con estos dos trabajos para la semana que viene, tanto lo que es la guía como la guía de Power BI sencilla, como esa guía pequeña de estrategia digital, tanto para pymes como e-commerce, ¿vale? Lenin me pregunta, en los OKRs la evaluación de avance puede ser ponderada. Es decir, si algunos KRs tienen más peso que otros, darle una evaluación más acorde a prioridades. No, es muy buena pregunta, pero no. Todos tienen el mismo peso. O sea, podría ser como tú dices, perfectamente, pero entonces no tiene sentido. Quiero decir, ¿qué le vas a dar más peso? ¿Atraer más público potencial y vas a quitar peso de, no sé, eh, tener recomendaciones? No, 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 no. Todo va al 100%. Es que si lo haces así, Lenin, que me parece una pregunta muy interesante, si lo haces así puede incluso que te vayas de las escalas, es que no tiene sentido. O sea, para conseguir tu objetivo tienes que fijar esos key results súper importantes al 100%. Todos al 100%, pero es muy buena pregunta. Muy bien. Importante, la siguiente webinar va a ser el martes 26 a las 19:00. ¿Vale? Entonces, por mi parte, me quedo con estos dos puntos. La semana que viene, además, quedará abierta la actividad de investigación. Es una actividad que se realiza en grupos que ya han sido asignados. Además, es una actividad que recoge las 4 webinars, ¿vale? Tienen tiempo más que de sobra. Decirles que esta actividad no tiene respuesta correcta, o sea, no hay un marco de respuesta correcta, sino simplemente que apliquen los conocimientos adquiridos durante la webinar, ¿vale? Sí que es interesante, porque ya estamos en un nivel máster, pues que sea una presentación ejecutiva. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginad que vais a hacer una presentación a un CODIR o a un comité de estrategia, es decir, tiene que ser slide ejecutivas, ¿vale? Bien, pues si no hay más dudas y si luego surgieran, por favor, correo electrónico, que en 24 48 horas les respondo, ¿vale? Así que dicho lo cual, cuídense, feliz tarde noche, efectivamente, Hidalgo, y nos vemos la semana que viene a las 10, el martes 26 a las 19:00, ¿vale? Bien, ¿quién tenía una duda por ahí? Yo, profesora. Adelante. Espérate que no te tengo localizado, no te veo ahora mismo. Jaime Núñez, profesora. Jaime Enrique Vale, Núñez. genial. Ahora te tengo aquí. Ah, vale, si tienes el micrófono abierto. Estupendo. Coméntame, Jaime. Sí. Profesora, tengo una consulta. Lo que pasa es que todavía no se abre el tema del trabajo grupal, Claro. pero he estado tratando de ubicar a dos de mis compañeros, porque ya traté de ubicar a uno, Ujú. y resulta que dentro de estos dos webinars que hemos tenido de la clase no han aparecido, les Ya. he enviado correo y tampoco. Sí, sí, soy consciente de ello. Y además, Jaime, coinciden con ese 15% de alumnos que no me están participando en el debate. Ujú. Entonces, lo primero, muchas gracias por abrir este debate. ¿Quién te ha contestado? ¿Ha habido algún alumno que te haya contestado o estarías tú Sí, solo en el sí, equipo? Raimundo, ¿Vale? que es uno de los chicos del grupo, ya me contestó, lo ubiqué, estamos en contacto por WhatsApp, pero los Fenomenal. otros dos no me aparecen. Vale, pues yo ahí te sugiero que tanto en tu caso como Raimundo, que lo hagáis vosotros dos solos. Ujú. Por supuesto lo tengo en cuenta y esto es muy interesante porque, por favor, en la portada
en la portada del trabajo, indicarme Ajá, quién ha participado. Pues en este caso, Jaime Enrique y Raimundo. Pues yo ya lo tengo en cuenta. perfecto. Porque sí que, fíjate, además ha sido a principios de esta semana, aquí estamos a jueves, a principios de Ujú. esta semana he empezado a mandar emails de la gente que no está participando y no he recibido feedback. No sé si será un tema de alumnos que no están, residuales, pendiente de pago, no lo sé. Ya, En algunas ediciones sucede, o sucede a lo mejor que 6 o 8 alumnos se descuelgan, ¿vale? Y en este caso es que sois una edición muy grande. Bueno, y estáis también al principio, si no me equivoco, este es el módulo 2, estamos al principio. Entonces, bueno, sí, vamos a ver cómo ajustamos esto, lo tengo hablado con Carolina, entonces yo te sugiero que realices el trabajo en principio con Raimundo, que me indiquéis de manera muy clara, quiénes habéis realizado el trabajo. ya, perfecto. Ya, perfecto, profesora. Muchas gracias por la aclaración. Fenomenal, gracias. Que esté bien. Chao. Vale.